Hola, yo soy Lalo de Eventualmente y aunque no lo creas, alguna vez di una clase de psicoanálisis. Bueno, en realidad fueron dos veces, pero hoy la que quiero platicar es una en particular. Y no me juzguen, de hecho fue por una buena causa. Una amiga que estudia teatro, o bueno, que estudiaba teatro en ese entonces, me pidió dar una clase de psicología porque sus compañeros y ella tenían una clase de psicología, supongo, que para entender cosas de los personajes que interpretan, ya saben, su personalidad, su mente, sus deseos y todo eso que se suele enseñar en psicología. Y por supuesto que pues el profesor les enseñaba desde una perspectiva psicoanalítica. Um, y quiero contar esta historia, una por el chismecito, pero también para hablar un poco de algo que me ha llamado mucho la atención y que he querido hablar desde hace un tiempo, que es esta fijación, esta fijación por explicar el arte o tratar de entender todo el arte que existe, especialmente desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Cuando se habla de entender psicológicamente una obra, generalmente se hace desde esa perspectiva. Y en esta clase que yo di a los compañeros de mi amiga y a mi amiga, aproveché también para hablarles un poco de lo que yo estaba estudiando, que era evidentemente el análisis de la conducta, la psicología científica, y fue una conversación bastante interesante. Entonces, básicamente lo que sucedió es que mi amiga Mari, y hola Mari, si estás viendo esto te mando un saludo, es una amiga muy querida que estaba estudiando teatro, actualmente pues ya se dedica a eso. Un día, como les platiqué, mi amiga tenía un examen de una materia que era de psicología y estaban muy preocupados porque no entendían casi nada o prácticamente nada de lo que les había enseñado su profesor, que era psicoanalista. Entonces me escribió y me dijo, oye Lalo, estamos muy preocupados porque este examen es importante y no entendimos muchas cosas. ¿Podrías darnos una clase? Y nos reunimos una vez por Zoom. Esto de hecho era, me parece, todavía época pandémica o cerca de llegar al final de la pandemia. Y fue una charla muy interesante con los estudiantes de teatro porque, pues bueno, para cortar un poco la historia, sí, la clase de psicoanálisis les expliqué, pues realmente lo básico, ¿no? Que son las dos tópicas de Freud, el inconsciente, preconsciente, consciente, ello, super yo y yo, eh, y algo de los mecanismos de defensa. Sin embargo, después de la clase, ya terminando, ya que hablamos de todo eso, yo también les comenté que algo a lo que yo me dedicaba era a otro tipo de psicología que tenía más respaldo científico y les expresé un poco de lo que a mí me parecía muy raro del arte, de que se analiza a partir del psicoanálisis. Eso les llamó bastante la atención y me preguntaron más cosas. Y conforme la plática se desarrollaba, confirmaba, ¿no? Un poco de la extrañeza de esta fijación por el psicoanálisis. Y de hecho, cuando les platiqué sobre el análisis de la conducta, les convenció bastante esta otra perspectiva. Porque en general, desde el psicoanálisis, obviamente se habla de los conceptos de Freud o bueno, de los otros autores que hay del psicoanálisis, y en general se trata de entender cómo es que las personas, ya sea los artistas o los personajes de una obra, actúan como actúan o hacen lo que hacen debido a los traumas, a las estructuras psíquicas que están dentro de su psique o en su psique, en su cabeza, en algún lugar dentro de ellos y que es inobservable y que no se puede medir. Y se trata un poco de cómo es que la obra o los personajes a través de sus acciones reflejan lo que ocurre dentro de las personas. Um, y algo que yo les platiqué a los compañeros de mi amiga y a mi amiga fue que desde el análisis de la conducta tratamos de entender a la gente no por cosas que inferimos o cosas que creemos que ocurren dentro de la gente, sino a partir de su historia de vida. En pocas palabras, eso es el análisis de la conducta, entender el comportamiento a partir de las experiencias de un organismo y las experiencias en particular en un ambiente.
que no ocurren en el vacío, ¿no? Que siempre ocurren en un lugar ante estimulación física o estimulación social. Entonces recuerdo que les platiqué que desde el análisis de la conducta, desde esa perspectiva, a mí me hacía mucho más sentido y mucho más rico, de hecho, y algo más interesante, discutir cómo es que los personajes evolucionan, por ejemplo, en el teatro o en el cine, a partir de las experiencias que viven, ¿no? Realmente no hay historias que cuenten qué es lo que ocurre dentro de la cabeza o dentro de la psique de una persona, ¿no? O de los personajes. Lo que se cuenta en una historia del cine o del teatro generalmente es cómo las experiencias, las vivencias de cada personaje los moldean, cómo es que las personas aprenden cosas y a partir de eso es que se desarrolla todo su personaje. Y el resultado termina haciendo que la obra sea de hecho buena o mala, ¿no? Porque es claro que una película es muy mala o una serie o una obra de teatro son muy malas si la historia no puede justificar de manera realista las acciones de los personajes. Y seguramente puedes pensar en alguna película o serie que hayas visto en donde algún personaje hace algo inesperado y totalmente ilógico con todo lo que te han presentado de ese personaje, solamente por el poder del guión, ¿no? Ahí es cuando se rompe un poco esta conexión que tenemos con el personaje, porque no es realista y somos capaces de identificar eso, y no se trata de identificar lo que la persona está pensando o sintiendo, o no de una manera directa en el sentido de que podemos ver qué ocurre dentro de ella, sino que tenemos el contexto de toda la historia que nos han contado y cuando de repente ese personaje hace algo totalmente incongruente con lo que nos han presentado, perdemos esa conexión. Entonces eso es algo que les platicaba a estos chicos y les convenció bastante. Me dijeron, wow, de verdad eso parece sí más lógico, ¿no? Al final es más fácil entender a un personaje, incluso uno cuando intenta interpretarlo, a partir de todo lo que ha vivido, ¿no? Cada escena puede ser importante en el contexto por el contexto en el que ocurre y por todo lo que ha ocurrido antes. Entonces, esa es una idea que he estado pensando últimamente y que quería expresar. Y espero poder desarrollar en videos siguientes. Quisiera discutir algunos fragmentos de series o películas en el futuro. Se aceptan sugerencias. Y explorar cómo es que el análisis desde el punto de vista del análisis de la conducta, podemos hacer un análisis igual de rico e igual de interesante que el que se podría hacer en psicoanálisis, y podría ser debatible que este análisis podría ser incluso mejor, ¿no? Pero no me quiero aventurar a decir algo así porque, pues bueno, hay muchas opiniones al respecto. Algo muy curioso de todo esto es que después de esa clase, y ya cuando terminó la pandemia, mi amiga pues tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos a estudiar actuación. E hizo una reunión, ¿no? Una especie de fiesta para despedirse, y ahí conocí a algunos de sus compañeros y algunas de las personas a las que les di la clase ese día. Y fue bastante interesante continuar la charla ahí. Me hicieron muchas preguntas, intenté explicarles con lo que sabía en ese momento muchas cosas que ellos tenían dudas de psicología, de las emociones, por ejemplo, que las emociones realmente no son algo como esta película de Intensamente, donde hay muñequitos dentro de nosotros que controlan lo que hacemos, sino que pues las emociones que sentimos muchas veces tienen sentido por la interpretación del contexto en el que estamos. Hay experimentos muy interesantes sobre eso y de hecho esta película de Intensamente me parece un gran ejemplo que acaba de salir, ¿no? Es curioso que en una película que se trata de emociones y de un mundo interno de la gente, en donde estos muñequitos controlan lo que la gente hace, no puedan hacer la película completamente de eso, de lo que ocurra adentro. Las emociones no ocurren en aislado. Durante la película, tanto en Intensamente 1 como en Intensamente 2, tienen sentido solamente por lo que le ocurre a la persona de la que están hablando. Las emociones por sí mismas no son suficientes para explicar lo que la persona hace, no surgen de la nada. Las emociones están en gran parte determinadas por las vivencias de las personas, por el entorno, por el ambiente, lo que la gente vive.
Por eso, para mí es muy valioso cuando veo una película o una serie en donde la historia de los personajes se lleva tan bien que puedes entender perfectamente, incluso puedes inferir de una manera muy precisa lo que la persona puede estar sintiendo o pensando sin necesidad de preguntarle y sin necesidad de ver su mundo interno o su mundo interior, ¿no? Algunas de mis series favoritas son, por ejemplo, Breaking Bad. Recientemente vi Better Call Saul y son series que me parecen muy buenas en cómo desarrollan a los personajes. Una de las películas que más me ha gustado también recientemente es Aftersun. Es una película interesantísima, espero hacer un video de esa película pronto, porque en ningún momento de esa película te dicen exactamente qué ocurre con uno de los personajes principales. Nunca te dicen qué está sintiendo, qué está pensando. Solamente hay flashbacks, hay acciones de este personaje y a partir de eso tú logras llegar a la conclusión de qué es lo que pasó con ese personaje, qué es lo que pensaba y qué es lo que sentía. Ese es un reflejo de cómo estudiamos el comportamiento en el análisis de la conducta. Observamos los eventos del ambiente, las acciones de las personas, y eso es suficiente para entender lo que hacen. No necesitamos preguntar. Bueno, muchas veces, obviamente, para la psicoterapia puede ser importante o algunas otras áreas de la psicología, pero muchas veces es suficiente entender qué ocurre en el entorno para poder entender el comportamiento. Quería dejar esta reflexión por aquí y también quisiera saber su opinión sobre esto que acabo de plantear. Es una reflexión tal vez un poco vaga, no la tengo muy estructurada y por eso me había tardado en hacer este video, pero la verdad me cansé un poco de sobrepensar las cosas y dije, bueno, solo me voy a poner a grabar, voy a ponerme a hablar y a ver qué sale. Entonces, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el psicoanálisis es una buena forma de analizar el arte, o crees que podríamos tener análisis más interesantes, incluso más profundos, desde un punto de vista conductista? También cuéntame cuáles son tus series, tus películas favoritas, animes, y cuáles son tus personajes favoritos precisamente por esto, porque se desarrollan a partir de sus vivencias y no hay saltos mágicos en donde algo inexplicable ocurre solamente por el poder del guión. Por lo pronto, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.